Hermanos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Señor nos bendiga abundantemente. Sean bienvenidos a las lecturas correspondientes al día de hoy, lunes 6 de abril. Estamos en la octava de la semana de Pascua. Y nuevamente para todos, felices Pascuas de Resurrección. Estamos en una semana recién vividos los grandes acontecimientos de nuestra salvación, recién vividos esos misterios que Dios nos ha dado para que meditemos y los entendamos. Esta semana vamos a estar escuchando ya lo que sucedió después de la resurrección de Jesús. Pero como siempre lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Saludemos a nuestra Madre, la Santísima Virgen María, que interceda por nosotros en todo momento. Digamos todos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La primera lectura está tomada de el libro de los Hechos de los Apóstoles. Capítulo 2, versículos del 14 al 22 al 33. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo detuviera bajo su dominio. En efecto, David dice, refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Mas me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte, ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó y de ello todos somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 15 respondemos: protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya.
Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Por eso se alegra el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Enséñame el camino de la vida. Sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Protege, Señor, a los que esperamos en ti. Aleluya. Aleluya, aleluya. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Aleluya. Hermanos, la proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús dijo: no tengan miedo. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados con estas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron los discípulos y se robaron el cuerpo. Y así esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, invoquemos la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Digamos todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros, los creyentes. Amén. Hermanos, sean bienvenidos a la meditación de las lecturas el día de hoy. Ya estamos lunes, después de haber vivido estos días tan importantes que la Iglesia nos propone. La Iglesia nos ha dado a conocer los misterios del reino. El día de hoy miramos que volvemos a hablar de las mujeres y nuestro escenario es la tumba donde Jesús fue sepultado. Es el lugar donde sucedieron muchas cosas. Ayer ya hablamos de los ángeles como testigos de que ellos vieron todo lo que sucedió en ese momento.
Veremos la continuación de este santo evangelio. Precisamente hoy, pues estamos viendo la parte final del evangelio de San Mateo. San Mateo tiene 28 capítulos y es el evangelio más largo que nosotros podemos leer. 28 capítulos. Y precisamente el día de hoy estamos viendo la parte última, el capítulo 28, donde se nos narra ya una orden que se nos narra aquí en este final del Evangelio de San Mateo. ¿Y cuál es esta orden? Donde dice Jesús: vayan por todo el mundo, bauticen, enseñen. Eso dice el Señor. Bauticen, enseñen y hagan mis discípulos. Esa es la orden, porque el Señor así es como lo dice. Vamos a leer. Así nosotros estamos todos. Ven ustedes su Biblia y pueden leer lo mismo. Dice en el capítulo 28, en el versículo 19, dice: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué promesa más hermosa la que el Señor nos da el día de hoy, que Él va a estar con nosotros, y a donde nosotros vayamos, Él va a estar con nosotros. Por supuesto, si somos fieles a la palabra del Señor. Sus discípulos fueron personas fieles a Él. En el momento que les dio esa orden, todos solo esperaron la venida del Espíritu Santo, como se nos narra en la primera lectura, que en el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo y Pedro dice que salió con toda la fuerza que el Espíritu Santo da a predicar el Evangelio. Y de igual manera sus discípulos todos salieron de esa manera, fuertes, para poder predicar el Evangelio del Señor, porque era una orden. No les dijo el Señor: si tienen tiempo, van; si quieren, van; si por ahí hacen algún espacio para predicar, van. No, el Señor no les dijo eso. El Señor les dijo: vayan. Es una orden la que el Señor dio. Y todos los discípulos se dispersaron y fueron a hacer cosas extraordinarias. La primera lectura se nos narra en Hechos de los Apóstoles, en donde Pedro dice, ante la multitud, dice, levantando la voz, dijo: israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros y prodigios y señales que Dios realizó por medio de él. Cuando nosotros hablamos de milagros, pues es un poquito complicado, porque muchas personas tienen la idea de que cuando nosotros pedimos la intercesión de los santos que conocemos dentro de la iglesia, pues que los santos hacen los milagros y a ellos les atribuimos los milagros, pero no. Esta lectura es lo que nos dice claramente que Jesucristo
dio señales, dice, y prodigios que Dios realizó por medio de él. Miren, Dios Padre Todopoderoso realizó los milagros por medio de Jesucristo. Y cuando nosotros pedimos la intercesión de los santos, pues ellos están cerca de Dios y pueden clamar, pueden interceder por nosotros, pero no hacen ellos los milagros. Es Jesucristo nuestro Señor por medio de Dios. Bien, dice acá la palabra de Dios, que Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, mediante los milagros y prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Entonces, cada milagro que nosotros recibimos es Jesucristo nuestro Señor, el que algo bueno vio en ustedes y en mí, quienes hemos recibido los milagros. Probablemente vio en el corazón de nosotros un corazón arrepentido, un corazón sufriente, un corazón que se pueda entregarle al Señor. Probablemente vio obras que probablemente hicimos, probablemente vio actitudes buenas como las de ya un apóstol, ya una persona con que ha tenido el encuentro personal con el Señor. Muchas cosas puede ver el Señor en nosotros para que pues nos tome en cuenta y nos pueda dar lo que le pedimos. Pero eso sí, el Señor no nos va a estar cumpliendo nuestros caprichos, porque como ya decía San Agustín, somos muy malos, no sabemos pedir, o el Señor retrasa nuestras peticiones. Eso es bonito, porque quien espera verdaderamente en el Señor tiene toda la confianza en el Señor y pues si Dios quiere que tengamos lo que estamos pidiendo, pues en las manos del Señor, que se haga la voluntad del Señor y no la de nosotros. Eso es todo lo que tenemos que hacer la voluntad de Dios. Bueno, la primera lectura nos deja como enseñanza siempre hacer la voluntad de Dios. Y de igual manera, ni la Santísima Virgen María hace milagros. Ella es la intercesora más importante ante nuestro Señor Jesucristo. Ella es la intercesora, pero de igual manera no hace los milagros. El que hace los milagros es Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Aquí, Hechos de los Apóstoles nos lo está diciendo. Señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen, dice. Y todo fue conforme al plan previsto y sancionado por Dios. Eso es claro lo que tenemos que tener, que los santos ni la Santísima Virgen María hacen milagros, sino que interceden por nosotros. Todo se lo tenemos que atribuir a Dios Padre por medio de Jesucristo, que Él es el mediador entre nosotros y Dios. La primera lectura, eso es lo que nos dice. Yo siempre he tenido este salmo como uno de mis salmos más importantes que me han llenado la vida,
me han llenado el corazón para poder recitarlos al Señor. Dice, protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho, tú eres mi Señor. El Señor es parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Miren, es fácil cómo el Señor nos da la inteligencia para saber de su conversión, saber de la conversión que nos está pidiendo. Me ha tocado el Señor en parte, en herencia. Mi vida está en sus manos. Por supuesto, porque todo lo que tenemos, todo lo que el Señor nos ha encomendado como administradores, pues todo le pertenece al Señor. Yo no tengo nada, yo solamente soy el administrador de lo que el Señor me ha dado. Eso es bien importante. Y dice la segunda parte, bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor y con Él a mi lado jamás tropezaré. Alabado sea el Señor. Dice, enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia y de alegría perpetua junto a ti. Cuando estamos frente a Jesús sacramentado, nos gozamos en su presencia, nos gozamos en el Dios vivo que está allí. Y esto es lo que nosotros queremos para el camino que el Señor nos ha mostrado. El Santo Evangelio nos narra algo bonito y algo especial de cómo nosotros podemos hacerlo. Me llama mucho la atención estas palabras. Es difícil explicar lo que se nos narra acá. Dice, después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a sus discípulos. Es un poquito difícil de explicar lo que dice aquí, llenas de temor y de gran alegría. No sé si ustedes han tenido estos dos sentimientos al mismo tiempo, llenos de temor y de gran alegría al mismo tiempo. Pero el ejemplo muy claro es cuando una mujer va a dar a luz. Hay temor, pero hay gran alegría porque se sabe que viene un niño al mundo, viene un hijo de Dios, porque todos nosotros debemos de estar abiertos a la vida. Hay países en donde ya no quieren hijos, ya no quieren. Hay leyes en los países que un hijo es el que les permiten tener. Cuando Dios nos dijo, multiplíquense, así relata el Génesis, multiplíquense, llenen la tierra, dice. Esto es hermoso lo que el Señor nos dice. Entonces, la explicación es más o menos así, pero cuesta entenderlo. Cuesta entender esos dos sentimientos de temor y alegría al mismo tiempo. Dice que las mujeres, cuando encontraron a Jesús, dice que se tiraron a sus pies y lo adoraron. Nosotros, ¿será que estamos alegres como estas mujeres? Estas mujeres que nos narra el Evangelio estaban felices. ¿Y nosotros será que estamos felices de haber vivido los misterios de nuestra salvación?
de haber vivido el mensaje directo de Dios hacia nosotros? ¿Será que estamos nosotros felices de haber vivido el Jueves Santo? De haber vivido ese mensaje hermoso que nos dieron el Jueves Santo, los oficios del día viernes, la vigilia pascual, esa vigilia que es una solemnidad, es algo que es único en el año. El domingo de resurrección, cuando el Señor ya empieza a aparecerse a las mujeres. Y de veras estas mujeres se merecen de veras la primera aparición del Señor, porque fueron ellas las primeras que encontraron al Señor. ¿Y por qué se merecen? Porque ellas, cuando tuvieron el encuentro con Jesús, ya no lo dejaron, lo siguieron y todas estuvieron ahí, como decimos, en las buenas y en las malas, siguiendo al Maestro. Fueron unas grandes seguidoras del Señor que estuvieron hasta en el pie de la cruz cuando el Señor murió. Entonces estas mujeres se merecían ese premio, si se puede decir así, de ver la primera aparición del Señor después de su resurrección. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios ha tenido la sabiduría para poder indicar de que cuando hay alguna aparición extraordinaria, se tenga el cuidado de siempre quitar el temor, para que así, calmada nuestra inteligencia, calmado nuestra forma de pensar, nuestra forma de aceptar las cosas, se pueda escuchar perfectamente lo que se nos está diciendo. Miren qué importante es esto. A mí me gusta mucho leer a Josué, porque cuando él tiene la primera conversación con Dios, él está temeroso, pero lleno de alegría de poder hablar con Dios. Y Dios le da unas palabras hermosas. Josué, no temas, porque así como estuve con mi siervo Moisés, así estaré contigo para llevar a mi pueblo a la tierra prometida. Es una fuerza hermosa que se siente, porque cuando se ha encontrado con Jesucristo, ustedes y yo, pues suceden estos sentimientos, se sucede esto hermoso, de ya no dejar la presencia del Señor en ningún momento. Dice, le adoraron y el Señor les dijo, no tengan miedo. Lo mismo que Dios le dijo a Josué, no temas. Y hoy vemos en lo final del Evangelio de San Mateo, cuando él le dice a los discípulos que no tengan miedo, porque él va a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo. Y como la palabra de Dios es la de ayer, la de hoy y la de siempre, esta palabra es para nosotros. Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida
hasta el fin de nuestra vida o el fin del mundo, como nos lo narra la Escritura. Vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea. Se encuentran con Jesús estas dos mujeres, pero hay dos razones que nosotros podemos ver en estas mujeres. Ellas bien pudieron, por el temor que sentían, rechazar a Jesús, salir corriendo, salir huyendo, porque como más adelante vamos a escuchar a los apóstoles, todavía no creyendo en la resurrección del Señor. O como en el pasaje cuando la tormenta los agarró a los discípulos en medio del mar. Y Jesús dice que caminaba sobre las aguas y ellos creían que era un fantasma. Esto mismo van a vivir los apóstoles. Y las mujeres pudieron haber sentido ese miedo. Hubieran salido corriendo por el miedo. Pero no, dice que ellas se postraron a los pies de Jesús y le adoraron. El encuentro con Jesús siempre nos da dos razones de rechazarlo o de aceptarlo. ¿Lo rechazamos o aceptamos al Señor cuando tenemos el encuentro con Él? Dice la Escritura que algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes. Miren el contraste de las mujeres estas. Estas mujeres, en lugar de salir corriendo de miedo por haber visto al maestro, estas mujeres hicieron lo contrario que hicieron los soldados. Imagínense, eran soldados de la Guardia Real. Y al ver los acontecimientos que habían sucedido en la resurrección, salieron corriendo, dice, para avisarle a los maestros, a los sumos sacerdotes, de qué era lo que había ocurrido. En cambio, las mujeres, dice que adoraron al Señor. Esta mentira que tramaron los sumos sacerdotes en ese momento. Por el dinero se compra el silencio de la resurrección de Jesucristo. Porque estos hombres le dijeron a los soldados, les daremos una buena cantidad de dinero para que ellos digan que se robaron el cuerpo del Señor. O sea que este dinero silenció la resurrección del Señor. Porque si los soldados hubiesen proclamado de que Jesús verdaderamente resucitó, porque ellos vieron que Jesús salió de la tumba, pero se asustaron. Entonces llega el momento en que la mentira sobre el robo del cuerpo de Jesús, dice que se llega a proclamar y se llega a dar a conocer por toda la región. Y como dice la Escritura el día de hoy, que hasta el día de hoy se cuenta esa historia. ¿Pero por qué? Por el dinero. Compraron a los soldados y los silenciaron para que no dijeran nada. Porque realmente, apegados nosotros también a las cosas del mundo, los que viven en la codicia del dinero, verdaderamente niegan la gloria de Jesucristo.
Miren cómo es esto, que dice la codicia del dinero, el poder, el tener, le roban la gloria a Jesucristo. Porque la gente vive en la codicia, vive deseando lo que tiene el hermano, vive deseando lo que tiene el otro hermano, vive haciendo tantas cosas y cosas malas para obtener lo que se desea. Pero no, hermanos, hay un dicho que dice, Dios da la oportunidad, pero tiene que ser con el sudor de la frente. Pero esta gente no lo hizo de esa manera. Vamos a terminar con lo que nos dice San Jerónimo sobre lo que estamos viendo. Lo último que dice el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo. Haced discípulos. En primer lugar, enseñan a todas las gentes y después de instruirlas, las bautizan con agua. No puede suceder que el cuerpo sea quien reciba el sacramento del bautismo, a no ser de que el alma reciba antes la verdad de la fe. San Jerónimo nos está diciendo estas palabras hermosas. Primero, tenemos que instruir a la gente. Pero ¿y si la gente no se deja instruir? Es el problema que sucede. En nuestra parroquia, la iglesia ha pedido que qué es las cosas básicas que necesita la iglesia. Y la gente ha pedido formación. Bueno, viene la formación. Pero cuando viene la formación, ninguno se acerca. Son pocos los que realmente se comprometen a querer conocer al Señor, a querer saber más de Jesús, más de Dios. Porque si nosotros verdaderamente conociéramos al Señor, tendríamos un mundo mejor, un mundo donde no habrían guerras, porque utilizaríamos el mandamiento nuevo del Señor. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, dice el Señor. Pero en este mundo en donde estamos, lo que dice la gente, ódiense los unos a los otros, dice. Miren, guerras por donde quiera, muertes de hermanos. Entonces, tenemos nosotros que ser conscientes de que sin Jesucristo nosotros no vamos por ningún camino. Él mismo dijo con sus palabras, sin mí no pueden hacer nada. Y eso lo tenemos muy claro. El día de mañana vamos a seguir con la parte de esta meditación sobre las mujeres que llevan el mensaje a los apóstoles, llevan el mensaje como evangelizadoras, llevan el mensaje de la resurrección de Jesucristo nuestro Señor. Que el mensaje de nuestro Señor Jesucristo el día de hoy sea para que nosotros hagamos conciencia de que debemos de conocer al Señor. 3 cosas importantes nos dio el Señor a quienes nos dio la oportunidad de venir a peregrinar a este mundo. Conocerlo, amarlo y servirlo. ¿Cómo lo vamos a conocer?
leyendo las Escrituras, escuchando la palabra de Dios, instruyéndonos, viviendo catequesis, viviendo tanto que hoy podemos hacer nosotros como evangelizadores en las redes sociales, pues ponemos nuestro granito de arena para decir las cosas que el Señor quiere. Pero si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a amar? Y si no lo amamos, ¿cómo lo vamos a servir? Que nos sirva de meditación para este día, lunes de la octava de la semana de Pascua. El Señor nos bendiga abundantemente y que la palabra de Dios habite en nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Invitados para que se suscriban, que le den like y YouTube promoverá y moverá los algoritmos de este canal para que esto llegue a muchas personas y que sirva para nuestro bien espiritual, para la salvación de todos nosotros. La salvación no es un juego. La salvación es o estar eternamente con Dios o estar eternamente, como dice la palabra de Dios, en el fuego eterno. Si Dios lo permite, nos vemos mañana en el Santo Evangelio Diario.